Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da nuevamente estar con ustedes, acompañándonos en la transmisión de Semilla Virtual. Somos Robinson y soy Lamontes, una vez más, ya los estábamos extrañando y muy contentos realmente de tenerlos nuevamente con nosotros, ¿verdad, mi amor? Así es, así es. Buenos días a todos y una vez más, gracias por ya disponer su tiempo para este hermoso momento que el Señor nos da domingo a domingo para poder compartir su palabra. Y conversábamos hace unos minutos con mi esposa y decíamos qué rápido ha pasado este año. Ya Sí, realmente. estamos exactamente ya en el último trimestre del año, primer domingo de octubre, y definitivamente yo creo que este año, más allá de cualquier circunstancia, pues nos ha dejado muchas enseñanzas, y Santiago no ha sido la excepción. Un libro, una epístola donde realmente hemos podido, eh, estamos empezando a ver que Dios no solamente necesita creyentes, sino siervos que definitivamente puedan disponer su vida para entrar en acción, porque su palabra al final es la que sola se defiende, pero necesita a alguien quien la lleve, quien la transmita, y para eso Dios nos ha dado ese privilegio de haber sido llamados sus hijos. Así es, hacedores y no solamente oidores, ¿no? Exactamente. Y la verdad que bien fuerte está este capítulo 2 de esto que hemos visto en la célula, ¿no? Sobre Exacto. la ley real. A mí me golpeó muy fuerte ese punto de que si fallas en un solo mandato, ya fallaste en todo para Dios, ¿no? Así es, así es. Y para eso justamente, conocedor Dios de que íbamos a fallar, pues nos envió a su Hijo unigénito para morir por ti y para morir por mí en la cruz y poder lavar todos esos pecados que lamentablemente la raza humana lleva en su interior. Y la invitación es pues a que podamos realmente reconocerlo y darle la gloria a Él y solo a Él. Así es, humillémonos ante Él, que es el único y verdadero Dios. Amén. Así que estemos a sus pies, alabándolo, cantando. ¿Y qué te parece si nos vamos a cantar? Vayamos a cantar, pero de ahí volvemos. Dios verdadero, el principio y el fin. De Dios verdadero me postro ante ti. De toda tribu y toda lengua, nuestra boca te confiesa, Señor. Dios verdadero, el Cordero y el León. De Dios verdadero, nuestro Salvador. De todo pueblo y nación, nuestro corazón te canta. Hermoso Dios, el gran yo soy, el Señor de la creación. Dios de amor, el gran yo soy, el Señor de la creación. La estrella de la mañana es de nada la alegría hasta el anochecer. El sereno de mi partida, el rocío, la alegría en el amanecer del día sin fin. Dios verdadero, el Cordero y el León. Dios verdadero, nuestro Salvador.
Salvador de todo pueblo y nación. Nuestro corazón te canta. Hermoso Dios, el gran yo soy, el Señor de la creación, Dios de amor, el gran yo soy, el Señor de la creación. La estrella de la mañana, desde el alba la alegría hasta el anochecer. El sereno de mi partida, el rocío, la alegría en el amanecer del día sin fin. El día sin fin. Gracias, Señor. Gracias, eres realmente el Dios Todopoderoso, Señor, el único y verdadero Dios. Grande eres, Padre Santo. Realmente no existen palabras para darte y expresarte la gratitud por quién eres y por cómo eres y por tu inmensa misericordia para con todos, Señor. Te amamos, Padre Santo. Nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu a tu perfecta voluntad, Señor. Y perdónanos por todas las faltas que aún cometemos en este transitar, Señor. Bendecimos y oramos todo. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué hermosa alabanza, ¿no? Eres el principio y eres el fin. Realmente eres todo. Y qué hermoso es cuando llegamos a ese momento en que realmente reconocemos que Él es todo para nosotros. Y lo único que les puedo decir es de que realmente tu vida cambia cuando empiezas a darte cuenta de que es hermoso empezar a depender de Él. Así es, chicos, no se olviden que el próximo domingo, bueno, dentro de 2 domingos, el 17 de octubre, nuevamente es nuestra reunión en Salt Creek Beach Park. Así que los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Estamos todos ahí esperándolos con los brazos abiertos para pasar un tiempo hermoso. Y no teman porque realmente es un campo abierto y se toman todas las precauciones de bioseguridad para evitar cualquier problema. Exacto, así que no olviden desde ya anotar en su agenda de aquí a 2 domingos en Salt Creek, el lugar ya habitual donde el Señor nos lleva a reconocer pues también lo hermoso que es compartir en esa naturaleza con la que Él nos ha provisto para llevar su palabra a través de nuestro pastor. Y ahora, sin más preámbulos, pues preparen, como siempre lo decimos, lápiz y papel, pero más importante que eso, dispongan sus corazones y sus mentes para lo que el Señor tiene preparado a través de la Epístola de Santiago con nuestro pastor Héctor Hermosillo. Así es, la segunda parte del capítulo 2 que está muy buena realmente. Así es, así que dispongamos nuestros corazones, hermanos, y que tengan un hermoso domingo. Así es, nos vemos. Bye.
Familia preciosa, abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de la Carta Universal del Apóstol Santiago. En el versículo 24, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tengamos una palabra de oración si me acompañan. Padre precioso, gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, estar reunidos en tu precioso nombre, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y, Señor, contemplando tu gloria en ella como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y los semillosos decimos en todas las diferentes latitudes donde nos encontramos, así sea. Amén y amén. Ya en el versículo 1, Santiago nos alertó y nos dijo: hermanos, que vuestra fe, este conjunto de doctrinas, esta fe dada, confiada, entregada alguna vez a los creyentes, por la cual dice el apóstol Judas también que necesitamos contender, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ya en los primeros versos nos habló Santiago que nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestras prácticas, ha sido mal representado, ha sido desafiado, su palabra le ha exaltado y su misericordia ha hecho cosas hermosas en el corazón de cada discípulo que es expuesto a su verdad, es expuesto a su misericordia, pero también se convierte en un canal para extender esa misma misericordia. De gracia recibe, de gracia da. Ahora, en estos capítulos se dedica a delinear, ¿no?, los parámetros de nuestra fe, para que cada uno de nosotros podamos, al puro estilo del apóstol Pablo, responder la pregunta: ¿estamos verdaderamente en la fe? Para que cada uno de nosotros nos examinemos y llegamos a la conclusión si sí o no estamos o tenemos la fe verdadera. Esto es algo muy importante. Bueno, así es de que la charla en estos versos del 13 al 26 la he titulado 3 diferentes tipos de fe, o 3 clases de fe. En primer lugar, la fe inservible, versículos 14 al 16. En segundo lugar, la fe muerta, versos 17 al 20. Y finalmente, la fe verdadera. Ahora, esto es algo importante porque recordemos cómo termina el capítulo 7, el Sermón del Monte, Jesús alertando a sus discípulos diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Es un tema importante y, repito, Santiago nos va a ayudar a delinear los parámetros según la Biblia de cuál es la fe verdadera. Vamos a conversar entonces de 3 tipos de fe: la fe inservible, en segundo lugar la fe muerta, y en tercer lugar la fe verdadera. Comencemos. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? 2 veces aparece la palabra, o mejor dicho la pregunta: ¿de qué aprovechará? Me hace pensar en un automóvil sin motor. ¿De qué aprovecha? Tantas cosas, un techo, una casa sin techo, ¿de qué aprovechará? El tema de la fe es un asunto serio para Santiago. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Esa es la pregunta. Y la palabra salvación es el eco de esta palabra que Jesús usaba mucho durante su ministerio. Recordemos cuando es invitado a la casa de Simón el fariseo a cenar, y una mujer pecadora entra para lavarle, enjugarle sus pies con sus lágrimas. Simón sabe y piensa dentro de él que esta mujer es una mujer pecadora. Se da una conversación muy interesante entre el Señor y Simón, el fariseo. Pero al final
cuando él se dirige a la mujer, le dice estas palabras: mujer, tu fe te ha salvado. Es la palabra que significa seguridad, por supuesto, salvación, plenitud, significa también sanidad. O sea, esta plenitud de vida que tenemos en Jesucristo cuando pasamos de muerte a vida, cuando creemos en Él y le hacemos el Señor de nuestra vida. Repito, esta pregunta en el verso 14 es importante. ¿De qué aprovechará si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esta fe es a la que Jesús hacía referencia e hizo referencia, por ejemplo, con esta mujer: ¿tu fe te ha salvado? Esa respuesta nos la da la palabra de Dios, y a esa conclusión necesitamos llegar tú y yo en los próximos minutos mientras leemos el texto y ponemos sentido juntos y reflexionamos lo que leemos. Esta clase de fe llega a ser la inservible, esta a la que hace referencia: ¿de qué aprovechará? Llega a ser una fe sarcástica, una fe burlona. Observemos estos tres imperativos característicos de esta clase de fe: ve en paz, caliéntense, sáciense. Yo lo puse o lo escribí como: vayan, abríguense bien, duerman calientitos y asegúrense, por favor, de tomar una tacita de chocolate. Me pregunto si así de sarcásticas sonarán nuestras oraciones a Dios cuando le decimos: Señor, dale de comer a los pobres. Señor, acuérdate de los indigentes que están a nuestro derredor. No somos nosotros el cuerpo, las manos, el corazón, los pies de nuestro Dios. La verdadera fe, la que salva, usando, repito, el lenguaje de Santiago, siempre cambia el corazón. La fe en Cristo cambia el corazón y tiene su expresión en actos de misericordia. Una simple declaración doctrinal a los ojos de Santiago, repito, no es fe en absoluto. Una simple declaración doctrinal a la luz de la enseñanza de Santiago no es fe, sino es esa que tiene la capacidad de cambiar el corazón, cambiar los afectos y hacernos cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Muy bien, leamos pues el segundo tipo de fe. Esta fue la fe inservible, una fe sarcástica, una fe burlona. Pero esta es la fe muerta, versículos 17 al 20. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. Parece ser que en esta sección Santiago está invitando a un oponente imaginario con el cual va a conversar, con el cual va a debatir este tema de la fe muerta. Y entonces este oponente imaginario lanza su primera opinión acerca de lo que él piensa que es la fe y dice: pero si alguno tiene fe, pero alguno dirá: si tú tienes fe y yo tengo obras. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. En otras palabras, este oponente está diciendo: bueno, una cosa es la fe y otra cosa son las obras. Y en ese mismo versículo 18 parece que está la respuesta de Santiago a su oponente, diciéndole: ah, sí, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago está tratando de decir es de que a la fe verdadera no se le puede añadir obras, porque las obras son parte esencial de la fe. No puedes separar la fe y las obras. Repito, la argumentación entre su oponente y él.
El oponente dice, sí, una cosa son la fe y otra cosa son las obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Lo que está diciendo es, repito, la esencia de la fe son las obras. Y en el versículo 26 del mismo texto es impresionante, porque dice Pablo que el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa eso? Cuando yo pienso en el cuerpo y el espíritu para ilustrar el tema de la fe y las obras, diría, ok, el espíritu es la esencia del ser y el cuerpo pues es donde vivimos, ¿no? Es el vehículo donde expresamos nuestra vida. Entonces la fe es el espíritu y las obras es el cuerpo. Y aquí Santiago dice que es completamente a la inversa. Lo repito, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. En otras partes, la parte esencial de la fe son las obras. El espíritu representa las obras y el cuerpo representa la fe. Y así como el cuerpo sin el espíritu, que es la esencia, está muerto, así la fe sin la esencia, que son las obras, está muerta. Entonces su oponente es confrontado con la realidad de que no puedes separar la fe verdadera de las obras. Son parte esencial de nuestra fe. Es increíble esto. Ahora, esta clase de fe, la clase de fe, la fe muerta, es la clase de fe que profesan los demonios. El verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Oye Israel, ¿se acuerdan? En Deuteronomio 6, esta oración llamada el Shema, oye Israel, nuestro Dios es uno. Nuevamente estamos escuchando a Santiago desde su trasfondo judío, desde su trasfondo hebreo, diciendo, tú crees que Dios es uno, tú te jactas de la oración del Shema. Los demonios se quedan allí, porque ellos creen que Dios es uno, pero no se rinden a Él, no le obedecen a Él, no se sujetan a Él, aunque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y todos sus enemigos quedarán postrados a sus pies tarde o temprano. Pero repito, esta fe muerta es la fe de los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno y ya. Pero el Shema, la oración de los judíos en Deuteronomio 6, no termina allí. ¿Se acuerdan? Y amarás al Señor tu Dios, dice Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús lo explica de la siguiente manera. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Los demonios se quedan con la primera parte, Dios es uno. Pero los discípulos abrazan toda la declaración de fe bíblica que nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Las obras son parte esencial de la fe. Por tercera vez, perdónenme que lo reitere. Este oponente dice, una cosa son la fe, otra cosa es las obras. Santiago dijo, no. Verso 26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin su esencia, las obras, está muerta en sí misma. Quedarnos solo con la fe, con una declaración intelectual del cristianismo, es abrazar la misma fe de los demonios. No puede ser la fe en el Señor Jesucristo una filosofía que se debate o que se expresa en un púlpito y que ahí comienza y ahí termina. No para nada, porque su esencia son las obras. Muy bien, vamos ahora a ver la fe verdadera. Ya vimos la fe inservible, la fe muerta, pero ahora vamos a hablar de la fe verdadera, versículos 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante esto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto está en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas y también en el libro de Isaías, como Abraham es llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es un proceso que comienza al creer, sin duda. Abraham simplemente creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Él había ya obedecido. Y digo que es un proceso porque primero cuando se revela el Señor a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y te daré una tierra también. Abraham obedeció, pero en difíciles plazos, o sea, poco a poco, no salió inmediatamente, ni tampoco dejó a su padre, pero la fe se perfecciona, es lo que dice este texto, es un proceso. Pero en el verso 15, el Señor lo saca a ver las estrellas del cielo y le dice, ¿ves las estrellas? Si las puedes contar, así será tu descendencia. Génesis 15, 6. Y Abraham creyó, simplemente creyó. Y la fe le fue contada por justicia. En otras palabras, justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un reformador muy famoso y muy importante para la iglesia, un reformador francés, teólogo, llamado Juan Calvino, escribió acerca de la doctrina de la fe o de la sola fe. Solamente es suficiente la fe para justificarnos delante de Dios, pero la fe nunca viene sola. Repito, la fe sola es suficiente para salvarnos, pero nunca la fe viene sola. ¿Por qué? Porque es un proceso que comienza al creer cuando nos es contado por justicia, pero se perfecciona. ¿Qué significa perfeccionar? Es la palabra teleios. Ya la hemos visto en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Las tribulaciones perfeccionan la fe del creyente. En otras palabras, nos llevan por un proceso de maduración hasta su plenitud. Y la plenitud de la fe de Abraham fue cuando obedeció a Dios al pedirle que sacrificara al hijo de la promesa, a su único hijo al que amaba. Y allí, cuando no le negó a su hijo, capítulo 22, 30 años después aproximadamente, le dice el ángel de Jehová, yo conozco que temes a Dios porque no has negado a tu hijo. E inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Santiago, un pilar de la iglesia primitiva, nos deja en su carta diciendo, ¿no ven pues que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe tuvo su plenitud, tuvo su cumplimiento en sus obras. Muy bien. Acerca de la fe, alguien escribió, la mente entiende la verdad, el corazón anhela la verdad, pero solo la voluntad y la obediencia pueden vivir la verdad. Y esta es la verdadera fe. Repito, la mente puede entender el Evangelio, el corazón puede anhelarlo, pero solo la obediencia y la voluntad pueden vivir la verdad y experimentar la verdadera fe, la que salva. Por eso el Señor, cuando vino a este mundo a extender su precioso reino de justicia y paz, las primeras palabras que dijo es arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento es un cambio de mente que se expresa en un cambio de actitud. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y la fe de Abraham se perfeccionó, llegó a su cumplimiento, a su totalidad y madurez, cuando él obedeció. Bien. Leamos los últimos 2 versos antes de orar y celebrar juntos la cena del Señor. Asimismo también Rahab, la ramera,
¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí está solamente a manera de pregunta, Santiago, la referencia a Rahab, esta mujer cananita, con una herencia idólatra. Idólatra, pero idólatra porque Canaán es sinónimo en la Biblia de perversión. Y ella era una mujer ramera, no israelita. De ninguna manera podría ser ella incluida en la herencia de la descendencia de Abraham. De ninguna manera. Y ella vivía en Jericó, en esta primera ciudad que los israelitas tomarían al cruzar el Jordán, entrando finalmente a la tierra prometida. Fueron enviados 2 espías por Josué a la primera casa que entraron en Jericó para evaluar el ejército y la resistencia que pudiera ofrecer Jericó. Se hospedaron con Rahab la ramera. Y el rey de Jericó escuchó que estos espías habían venido y fueron enviadas personas para buscar, atrapar a estos espías, y Rahab los escondió. Y cuando habla con ellos y hace un pacto con ellos, les dice: ahora conozco que su Dios es el Dios verdadero, el Dios que les sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto y les ha traído hasta aquí. En otras palabras, ella se está amparando como muchas otras mujeres no judías, gentiles, sin fe y sin esperanza, bajo la sombra del Altísimo. Salmo 91: el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Ella venía a abrigarse bajo las promesas y la esperanza del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y entonces, en ese acto de fe, no se quedó solamente en una expresión intelectual, sino puso en riesgo su vida. Y escondió a estos espías con los que hizo un pacto. Yo los voy a esconder, los voy a bajar por el muro, pero ustedes cuando vengan se van a acordar de mí y de mi descendencia, y fue lo que hizo. Y es interesante porque la fe, entonces, aparte de ser un proceso, es algo que te saca de tu zona de confort y te lleva inclusive a vivir riesgos. Por lo tanto, hay una definición que me gusta mucho. La fe no es creer las evidencias. La fe no es creer a pesar de las evidencias. ¿Te acuerdas de esta definición de fe? Sí, es creer aunque las circunstancias me digan lo contrario. No, eso no es fe. A la luz de la fe verdadera expresada por Rahab, mira esta definición de fe. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Obedecer a pesar de las consecuencias. Y en tu trabajo estás cometiendo fraude y estás defraudando no solamente a tu familia, a tu jefe, sino a Dios. Creer es renunciar a tu trabajo. Por supuesto, confesar, por supuesto, pagar lo que robaste y renunciar a este trabajo. Ponerte lejos de todo aquello que amenaza esta comunión a la que estás siendo llamada en Cristo. La fe nos pone en una situación de riesgo. Y repito esta definición: creer no a pesar de las evidencias contrarias. No. Es obedecer a pesar de las consecuencias. Para terminar, decía en su ministerio Juan el Bautista a los fariseos que iban a bautizarse respondiendo al ministerio de Juan el Bautista en el Jordán. Les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ustedes están bautizando como un rito nada más, para que no caigan en un juicio eterno. Pero dijo Juan el Bautista, hablando de la esencia de la fe: hagan frutos dignos de
arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni ritos religiosos son o representan la fe verdadera, sino una fe que actúa motivada por el amor. La fe verdadera no es una expresión intelectual. Es esta misericordia que transforma tu corazón y te hace un agente de gracia y misericordia para los demás. Y no perdamos de vista el tema que ha venido desarrollando desde el capítulo 1, los pobres, los necesitados, la religión verdadera, la expresión de adoración a Dios que a Él le agrada es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Sin obras? Dios hermoso, cuando tú vengas en tu gran poder, Señor, y gloria, en la gloria de tu Padre, tu palabra dice que pondrás a unos a tu derecha, a otros a tu izquierda, y seremos evaluados, Señor, por esta fe que obra, motivados por el amor. Y a unos les dirás: apártense de mí, porque me vieron desnudo, enfermo, sediento, y no me ayudaron. Pero a otros les dirás: entren al reino preparado para ustedes por mi Padre, porque me vieron en condiciones vulnerables y ustedes usaron de misericordia para ayudarme. Señor, gracias por estas evidencias y estas huellas de tu perdón en nuestra vida, cuando dejamos de poner nuestra mirada en el yo, como la sanguijuela, mi, y empezamos, Señor, a orar. Hazme, Señor, una respuesta a las oraciones de otras personas. Quizás hoy te has dado cuenta que no tienes una fe verdadera, que quizá tienes una fe de demonios, muerta o superficial. ¿Qué tal si seguimos tú y yo el ejemplo de Abraham, que creyó, simplemente creyó? La Biblia dice que si tú creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó al tercer día de la muerte, serás salvo. Esto es solamente la fe es necesaria. La Biblia dice que somos justificados delante de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Pero estas obras Dios las ha preparado de antemano para que andemos en ellas y seamos perfeccionados. ¿Por qué no le dices al Señor Jesús: Señor Jesús, he vivido muy lejos de ti, mis obras dan testimonio de eso, he vivido una vida centrada en mis problemas, en mis necesidades, haciéndome la víctima. Pero yo ahora pongo mi mirada en ti y me doy cuenta que tú fuiste a una cruz, Señor, como el justo muriendo por los injustos para llevarnos de regreso a casa. Mis pecados son muy grandes, Señor, son muy negros, y tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Yo merecía morir en esa cruz, pero tú, Señor, moriste en mi lugar. Dios, límpiame, lávame, hazme una nueva persona, Señor. Entra en mi corazón en la persona del Espíritu Santo y dame luz para entender tu palabra y poder ponerla, Señor, por obra, viviendo una vida de verdadera fe y de verdadera esperanza. Oro esto y más en tu precioso nombre. Y los envidiosos decimos: así sea, amén. Y terminamos celebrando la cena del Señor y dice la palabra de Dios: porque yo les he enseñado lo mismo que recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado tomó pan. Y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vuestros pecados es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor, recordamos tu gran amor, tu grande gracia, Señor, al cargar en tu cuerpo, Señor, en el madero, los pecados de todo el mundo, pero mis pecados, Señor, pasados, presentes y futuros, Señor. Gracias por tu grande gracia, gracias por tu grande amor. Tomemos juntos el pan. Después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto
todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, dice Pablo, que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de nuestro Señor damos a conocer, anunciamos hasta que Él venga. Porque todavía un poquito, y el que ha de venir regresará y no tardará. Es pues la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos. Tomemos en esa esperanza juntos la copa. Y familia preciosa, decirles que Agustín fue llevado sábado por la mañana, en la madrugada, que estoy grabando este video, de emergencia al hospital. Ha estado, como saben, muy deteriorado. Los médicos no le dan ninguna esperanza de vida. Oramos mucho por la fortaleza en el corazón de su mamita Margarita y de su hermana Tere, que es una niña de 32 años, para mí es una niña, que de los 9 tuvo una operación de riñón por una desatención en una malformación de su vejiga. Ella está viviendo con un riñón desde los 9 años y ella orina por una sonda. Desde los 9 años tiene 32. Ella no puede trabajar, ella quisiera trabajar, ha pensado incluso en cruzarse a los Estados Unidos, ha pensado regresar a Atlisco, Puebla, donde trabaja por menos, por $70 a la semana, jornadas de 8 a 10 horas de trabajo todos los días. ¿Escuchaste, Santiago? Yo lo escuché. Y queda Tere, y está en una situación mega, archi, súper vulnerable. Margarita tomará sus decisiones, queremos acompañarla hasta donde Dios nos indique, pero Margarita también trabaja, ambas son trabajadoras domésticas allá en Puebla, ¿no? Entonces, oremos por ellas, oremos por fortaleza en estos últimos momentos de la vida de Agustín. Qué precioso es que podemos visitarles en sus tribulaciones y encargarnos de los funerales y de cualquier cosa que se presente. Es una bendición. Me siento, familia, muy orgulloso de ser parte de esta iglesia que no ama de palabra, sino de hecho y en verdad. Gracias a los ancianos que nos han dado sus oraciones, su amor, su confianza, a todos los donadores que hacen esto posible. Gracias, que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde, y hablo de bendición económica y por supuesto su bendición, que finalmente es la que enriquece sin añadir tristeza. Gracias. Tenemos allí en los enlaces la forma en la que los semillosos semana a semana damos con alegría, damos voluntariamente y damos con generosidad. También estamos ahí poniendo un código QR en la pantalla para que solamente saques tu teléfono y puedas ir de ahí. Todo lo que recibamos en el fondo de ofrenda especial está dedicado el mes de septiembre y octubre para Margarita, más todo lo que se necesite. Gracias, familia, por su generosidad. Muchas bendiciones y continuamos nuestra comunión en células, perseverando en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas bendiciones para todos.